Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más del canal y hoy comentaremos cuánto descanso sería necesario entre series. Bien, esta es una pregunta muy recurrente entre principiantes. Siempre se ha dicho que en torno a los 60-90 segundos era el rango óptimo, después vinieron corrientes que nos explicaban que en torno a los 3 y 5 minutos era lo adecuado para poder recuperar todo nuestro glucógeno muscular y poder sacarle el máximo partido a la siguiente serie. Y claro, ¿a quién le hacemos caso? ¿Con qué nos quedamos? Bien, pues mediante mi experiencia, tanto personal como profesional, os iré explicando los conceptos a tener en cuenta, os explicaré de dónde vienen esas corrientes y sobre todo quiero que saquéis vuestras propias conclusiones y que luego podáis ser capaces de aplicarlo a vuestro entrenamiento, porque eso al final es la clave de todo, ¿vale? Entonces, así de primeras, varios grupos, mejor dicho, no va a ser lo mismo trabajar de manera multiarticular que de manera monoarticular, una única articulación. Cuanto a más articulaciones involucremos en el movimiento, más masa muscular involucramos, lo cual quiere decir que más desgaste habrá y también en consecuencia pues necesitaremos más descanso. Y al igual que tanto si es a nivel multiarticular, pues en este caso no va a ser lo mismo trabajar la pierna que trabajar el torso, ¿vale? Que dentro del torso ya sabemos que hay ejercicios multiarticulares como presses, remos, etc. Pero la primera diferenciación, así grande, sería esta. Entonces, vamos a explicar las cosas. Imaginemos que nosotros empezamos con nuestro programa de entrenamiento y lo voy a poner aquí ya que tenemos lo de la pierna escrito. Vamos a hacer el trabajo de la pierna. Y de primeras tenemos, pues sentadilla, no me importa que sea en la multipower, libre o donde sea. Tenemos una sentadilla. Después probablemente tengamos una prensa que aunque sea un patrón de movimiento similar, bueno, al final no deja de ser acumular trabajo y seguramente las sensaciones sean diferentes, porque no es lo mismo tener el peso en la nuca que estar en un respaldo y mover las piernas. Entonces, bueno, aunque sean conceptos parecidos, se suelen colocar en los programas de entrenamiento y no están mal tampoco, ¿vale? Luego probablemente tengamos unas extensiones que ya de manera más aislada pues podamos hacer el trabajo y pues luego podemos seguir con algo de femoral, etcétera. ¿Vale? Eso sería así lo más común, que tampoco está mal, o sea, me refiero que acabéis de empezar. No esperéis la rutina de Cebum. Aparte, que nosotros con esto más que servidos, siempre y cuando lo hagamos bien, que es a lo que vamos ahora. Vale, entonces lo dicho, imaginemos que vamos con la sentadilla y tenemos 3 series. No me importa que sean de manera lineal o que sea de manera piramidal, lo que es el trabajo. Piramidal sería una primera serie de 10 repeticiones, por ejemplo, una segunda serie, una segunda serie de 8 y una tercera serie de 6 repeticiones. Entonces, nosotros aquí, para las series piramidales, si las repeticiones van bajando, el peso en consecuencia irá subiendo, aunque sea un mínimo, irá subiendo. Quiero decir que si nosotros hemos llegado bastante justitos al 10 y si vamos a la siguiente serie, claro, tampoco podemos hacer una subida de peso dramática, porque si no, no nos llegamos a 8, probablemente nos saltemos directamente a las 6. Entonces, subimos ligeramente el peso en la barra, hay veces que incluso se puede mantener y firmas que solo pierdas 2 repeticiones, pero yo creo que siendo principiantes, eso todavía no lo vamos a entender muy bien, ¿vale? Entonces, si nosotros colocamos aquí este peso, va a hacer 10 repeticiones de una manera justa, para luego poder añadir poquito peso e ir a por 8, claro, ¿cuánto descanso necesitaríamos aquí? Bien, pues ahora sí que tendría bastante sentido esas corrientes que nos dicen que el descanso óptimo sería en torno a los 3 y 5 minutos. Y os explico por qué. Cuando nosotros en una sentadilla hemos colocado, aparte de ir a sentadilla a 10 es ir a morir, es un suicidio, pero bueno, eso es otro debate. Pero bueno, que si nosotros hemos ido a 10 repeticiones y lo hemos ajustado muy muy bien el peso, que como muchísimo quizá pudiéramos hacer una undécima, hacerme caso que cuando pase un minuto, va a ser el minuto más rápido de vuestra vida, ¿vale? Porque vais a seguir con las pulsaciones muy altas, ni os habéis enterado de nada, porque prácticamente habéis dejado la barra y ya ha pasado un minuto. O sea, es imposible que estemos en ese rango en torno a los 60 y 90 segundos. Aparte que yo no lo recomiendo. Pensad una cosa, nuestro objetivo cuando nos apuntamos al gimnasio sí es mejorar nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, pero es ganar masa muscular, pero sobre todo es hacernos más fuertes, porque eso luego deriva en
una ganancia de masa muscular y en una pérdida de grasa. Va todo ahí, pero nuestro concepto, nuestra mentalidad es hacernos más fuertes. Entonces, claro, si nosotros descansamos un minuto después de hacer esas 10 sentadillas y si encima luego le añadimos peso, no es que bajemos a 8 ni a 6, es que igual sacamos 4 y con un poco de suerte. O sea, es una auténtica locura descansar un minuto entre series de sentadilla. Entonces, esto tiene bastante sentido. Más 5 que 3, pero por lo que os digo, porque todavía vais a tener las pulsaciones muy altas. Y aquí sí se trata de sacarle el máximo partido. Es un ejercicio encima que hay que prestar mucha atención, al igual que todos, pero hay unos más importantes que otros a la hora de tener esa concentración. Entonces, aquí lo que yo recomendaría sería en torno a esos 3-5 minutos para poderle sacar el máximo partido, ¿vale? Después añadimos otro poquito de peso y vamos a la de 6. Vale. Con la prensa pasaría lo mismo. Puede que igual no vayamos a ese rango tan bajito de 6, porque en la prensa quizá, en mi opinión, es algo más interesante ir a rangos más altos. Pues, por ejemplo, una primera serie de 15, una segunda serie de 12 y una tercera serie de 10. Que esto es ir a morir igualmente, porque si ajustamos bien el peso y la prensa 15, te quieres suicidar. Pero bueno, esto sería con la misma estructura de descansos, de entre 3 y 5. Entonces, aquí prácticamente pues tenemos 10 minutillos, entre aquí y aquí 10 minutos, tal, bueno, o sea, vamos a tardar en torno a los 15-20 minutos para hacer ese trabajo de sentadilla siempre y cuando lo hagamos de manera correcta. Si nos dedicamos ya al power nos puede llevar una hora, pero bueno, que no es nuestro caso. Entonces, misma estructura con el tema de la prensa, entre que aproximamos no sé qué, pues en 20 minutos no te quita nadie, 20-25, siempre y cuando hagamos bien las cosas. Pero lo dicho, hay que intentar ajustar el peso lo mejor posible. Y si nos quedamos cortos por lo que sea, eso que nos llevamos también. Si no llega a 15, nos quedamos en 13 o en 14, tampoco pasa nada. Lo siguiente lo ajustamos. Pues antes he hecho 13, pues ahora iré a 11 o iré a 10 y la última vez de ir a 10, pues iré a 8. Y punto. Pero de manera escalonada y si lo hacemos de manera lineal, intentando hacer siempre 10, que ese es el número mágico, ahí sí que es cierto que habrá que hilar más fino. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros hacemos, habrá dos opciones, A ver esto, porque para principiantes se puede hacer de ambas maneras, esto ya es incluso para intermedios. Si nosotros tenemos que hacer 3 series de 10, lo que va a pasar es que si ajustamos el peso muy bien en la primera serie, es prácticamente imposible que en la segunda y la tercera podamos hacer 10. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suele bajar el peso. Eso sería lo adecuado. Imaginemos que estamos haciendo la prensa con 200 kilos, pues en la siguiente serie, evidentemente con 200 kilos no vamos a llegar a hacer 10, pues pondríamos 180. Y en la siguiente, pues a 170, incluso 160. No tengáis miedo a bajarle el peso. Pero claro, no tengáis miedo de bajar el peso siempre y cuando os dejéis los cojones entrenando. Si estamos de paseo, no bajéis el peso porque ya sería ridículo. Es que es así de claro, ¿vale? Entonces tendríamos esas opciones. Y la segunda opción, que no la he puesto, pero os la digo ahora, sería el hecho de dejar en recámara, pues en la primera tirada, 2, que seríamos capaces de hacer 12, ¿vale? Hay que hacer 10, pero podríamos hacer 12. En la segunda serie haríamos 10, pero ser capaces de hacer 11, y en la última haríamos 10 y ya moriríamos en esa 10. Esto se suele usar bastante en principiantes, porque al final no hilas muy bien, no sabes muy bien el peso que utilizas y terminas pues con el mismo peso, pero claro, en las primeras series con algo de margen, porque si no es imposible llegar a esa 10. Y una persona intermedia ya conoce esto y ya no le importa tampoco bajar el peso, se llama back off y a tomar por culo. Pero que el trabajo sea realmente efectivo. Recordad que por ejercicio prácticamente tenéis 2-3 balas, y que son las series. Y después, dentro de esas balas, que sería la parte de las repeticiones, sería luchar en torno a 2 y 3 repeticiones. Esas son las más importantes. Entonces, tampoco hay mucho más. Me refiero que no hace falta hacer rutinas de 3 horas, ni de 2. Lo que pasa es que os va a llevar tiempo porque requiere descansos. Muchas veces para progresar más necesitaremos tener unos descansos más amplios, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo porque no es nuestro caso todavía. Nosotros estamos empezando con estos conceptos y sobre todo estamos empezando a colocar un peso adecuado para nosotros. Que esto es muy importante también que lo sepáis. Recordar el peso que movéis. No puede ser que llevéis 2 meses o 3 y que os pregunte un colega, ¿cómo vas en el gimnasio? Oye, pues ¿cuánto mueves en prensa? Claro, a ver, no es que sea la pregunta habitual, pero bueno, te puede decir, oye, ¿cuánto mueves en prensa? Pues le dices, no, hostia, pues bueno, tienes que saber tus números. Hostia, pues mira, pues con 200 kilos hago 10.
tal, no sé qué. Ya está, o sea que no va a ir a más la conversación. Pero me refiero que seáis conscientes en todo momento de qué peso os movéis. Si os pregunta alguien, pues hostia, pues sé más o menos el peso que puedo usar. Y ya no porque os pregunte alguien, sino porque igual en el propio gimnasio compartís la prensa con alguien y, hombre, si le ves que va a mover un montón de chapas, pues igual no te pones. Pero si va a mover algo similar, por eso digo que es importante que sepáis lo que vais a mover, incluso para más comodidad entrenando, etcétera. Así que esas cositas siempre claras. Lo dicho, ejercicios multiarticulares en los que sean bastante demandantes, en torno a 3-5 de descanso, siempre, sin ninguna duda. También os digo, no va a haber muchos así en vuestra rutina. Bueno, y aunque los haya porque sea una full body, no vais a poder rendir lo mismo en los 2-3 primeros ejercicios que ya en el cuarto, en el quinto, en el sexto. O sea, ahí ya vais a estar para tirar. Si ponéis todos así medio básicos, en plan ponéis sentadilla, prensa. Lo que pasa es que un full body entre estos dos ya sería a morir. Pero bueno, si ponemos estos dos y luego metemos algún remo o algún press y tal, es que ya lo que dejamos para último, es que vamos, es que no podemos ni con el pelo. Entonces esas cosas, tenerlas claras, también es importante. Y luego, la parte de extensiones, por ejemplo, y femoral, que es como se suele rematar el trabajo de pierna. Esos ya son ejercicios monoarticulares, esos ya son de aislamiento y eso es trabajo accesorio, que se suele llamar. Entonces, claro, si aquí, por ejemplo, vamos a un rango, ahí pues se puede hacer lo mismo, 3 de 10 o podemos hacer una de 12, otra de 10, otra de 8. Jugar con ese rango siempre, pero recordad, en torno a 3, 8, 12. Aquí el descanso sí debería de ser en torno a los 60 y 90 segundos. Digo en teoría porque, claro, luego en la práctica, cuidadito. Me refiero a que tú vienes de aquí. Tú ya vienes jodido, bastante jodido. Entonces, cuando te pones con las extensiones, haces un par de series de tanteo o de aproximación, como quieras llamarlo. Claro, ¿qué pasa? Espera, voy a poner una X. ¿Qué pasa? Que cuando escoges ya el peso adecuado en las extensiones y tiras una serie y notas que parece que te están quemando los cuádriceps, te levantas y dices, ¡fua! Un minuto. Es que un minuto pasa en el que viene otra persona, hace las extensiones, te has agachado a coger agua, has bebido y ya ha pasado un minuto. Claro, hay que tener unos huevos tremendos para hacer la serie siguiente. Ya no con el peso, sino como para sentarte y decir, ya me toca. Que este es otro tema. Mira, esto es tema aparte, pero os lo voy a mencionar, ahora que me he acordado. Pensaba una cosa. Cuando una persona viene nueva, que esto lo suelo ver yo mucho, siempre les digo, no, pues tú descansas en torno a los 60-90 segundos en el ejercicio. Claro, hay veces que yo lo suelo ver, porque me suelo fijar, lo hace la persona, el ejercicio, me da igual que sea un ejercicio de pecho, incluso de prensa o remo, lo que sea, en una máquina. Y se pone, termina la serie, ha hecho las 10 repeticiones porque es como se lo marca el programa, porque como ya sabemos es el rango óptimo, y le ves sentado o sentada, pues mirando para todos lados, como que se le hace largo el descanso. Ya sabes automáticamente que el peso que ha colocado no es el adecuado para su capacidad, para su nivel. No digo que se esté tocando los huevos, pero sabes que no ha atinado mucho, ¿vale? Porque cuando tú atinas con el peso y colocas un peso acorde a tu nivel, los 60 segundos vuelan. Que dices, no me lo puedo creer que tengo que hacer otra serie. Porque no puedes, porque tienes que descansar como un poquito más. Entonces, tener esa referencia. Si vosotros vais a cualquier máquina, cualquier ejercicio, hacéis las series pautadas y os paráis y podéis medio respirar bien y tal, y estás mirando y medio te aburres así mirando el reloj, no la contéis como serie, contadla como aproximación porque, os lo digo de verdad, no os ha valido para nada. Si has escogido el peso bien, un peso que digas, hostia, cuidado, este ya es una escala de esfuerzo de un 9, 9,5, un 10, ahí ya vas a tener que ir más a los 90 segundos, siempre y cuando sea movimiento de aislamiento, un curl de bíceps, unas extensiones de tríceps o algo. Porque si no, puede que te hagas un poco el longis y digas, tiro un par de minutos, descanso un par de minutos, porque no te da, ¿vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Si no descansáis, o mejor dicho, si os notáis totalmente descansados o que se os hace largo el descanso, pues si se os hace largo un minuto, es mejor que veáis otra vez el vídeo o los anteriores, porque el concepto de entrenamiento y de ir al gimnasio
es totalmente diferente. Y se notan en esas pequeñas cosas, ¿vale? Así que eso lo tenemos bien presente. Y luego con la parte femoral, que sería más de lo mismo, pues esas series de 3 por 8 o 12 repeticiones, con ese descanso teórico de 60-90 segundos. Que ya os digo que en función de cómo vayáis, se nota más o menos. Entonces, esta sería la explicación. Esto sería cómo se suele desempeñar el tema del descanso. Por lo general, lo dicho, trabajo de bíceps, de tríceps, incluso de hombro con laterales, ¿vale? La parte de elevaciones laterales, se suelen emplear pues menos descanso, por norma general, pero más que nada porque como no puedes usar un peso alto, porque la tensión mecánica, como comentamos, no es tan alta, tienes que buscar un estrés metabólico mayor, necesitas buscar esa congestión, menor descanso, que notes que te estás exigiendo. Claro, con unas elevaciones laterales te exiges, porque llega un momento en que ya no sube el hombro, no sube el brazo. Pero es otro concepto, ¿vale? Claro, por lo general, pues usas series descendentes, coges mancuernas de 8 kilos, luego de 6, luego de 4, y así hasta que no puedes elevar más, ¿vale? Por eso digo que ese es un estrés metabólico alto. Claro, no puedes coger una mancuerna de 40 kilos y hacer laterales. Esa es la jugada. Entonces, con el trabajo de bíceps, tríceps, de hombros, sobre todo laterales, y con algún trabajo más igual de espalda, pues con algún pullover o alguna cosita así, sí se suele utilizar menos descanso. Por lo demás, un descanso medio alto. En estos ejercicios, sin duda, entre 3 y 5. Y si no, pues quedaros en un rango de entre 2 y 3, ante la duda, ¿no? Pues entre los preses, entre los remos, bueno, no sé ni lo que pongo, pero bueno, entre preses, remos, ese tipo de cosas, 2, 3. Pero lo dicho, lo más importante es que os coloquéis el peso adecuado para vosotros. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser grabar el vídeo del RIR, del RPE y del fallo muscular, porque creo que es algo que si entendemos ya como de base, todo lo demás va a cobrar bastante sentido. Así que me pondré ahora con ello. Así que bueno, si tenéis alguna duda, alguna cosita más que haya que comentar, ya sabéis, dejadlo en comentarios. Y lo dicho, nos seguiremos viendo por el canal, todavía quedan muchos vídeos por hacer, así que me podéis dar alguna idea, la iré sopesando y sacaremos vídeo. Al final se trata de que todas las dudas, todas las sugerencias que me podáis dar, pues oye, bienvenidas sean, así por lo menos aclaramos dudas y le sacáis partido a vuestros entrenamientos, ¿vale? Este 2026 va a estar lleno de Prime, como suelo decir, así que nada, nos vemos en próximos vídeos y no os despistéis.